Eso era en más, me habías dicho. Buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro de Veterinarios en Vivo. Hoy tenemos con nosotros al doctor Eric Espinosa y nos acompaña como todos los jueves el doctor Walter Nacelo, a quien le doy la palabra. Muchísimas gracias. Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches, Eric. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente otro año más en este ciclo, la Peña de los Jueves, como me gusta llamarla a mí, por acompañarnos y contarnos tus experiencias. Me gusta llamarla la Peña porque creo que es un espacio muy valioso donde podemos intercambiar conocimientos y experiencias. Y bueno, todo gracias a la gente de Veterinarios en Web y Purina Proplan que nos ceden este espacio totalmente gratuito. Así que bueno, Eric, muchas gracias por sumarte nuevamente y adelante con tu presentación. Vale, muchas gracias. Bueno, ante todo, muy buenas noches a todos. Para mí siempre es un honor poder participar aquí en Veterinarios en Web, un equipo de trabajo fabuloso. Gracias a Walter, Lucía, al grandísimo Ernesto Uter, y por supuesto Paulina, que Nancy nos permite compartir este tipo de espacios. Hoy quisiera compartir con ustedes un caso que es de la clínica diaria, es muy común, es una patología bastante común en los casos de etología, digamos que es de los motivos de consulta más frecuentes, incluso también cuando nos Perdón, llegan... Eric. ¿Sí? Perdón, ¿podemos subir un poquito el volumen del micrófono? Déjame ver, un micrófono, ok. Porque me dicen se escucha un poquitito bajo. Okay. A ver ahora. Le doy a configuración de audio. El micrófono está al máximo. Al máximo. Bien, vamos. Voy a hablar un poco más fuerte, a ver. Ahí está, perfecto. Okay. A ver ahora. ¿Todos escuchan bien? Si quieren vayan escribiendo por el chat a ver si se está escuchando bien o si necesitan que acomode un poco mejor. Ahí se escucha mejor. Se escucha muy bajo, no se escucha, está un poco viciado. Yo escucho bien ahora, pero bueno, no sé el resto. Si pueden dar feedback de manera de saber cómo están todos escuchando mi voz. Si es necesario, puedo hablar un poco más fuerte, no tengo problema. Ahí se está escuchando bien. Yo escucho bien ahí vamos bien. Ok, perfecto. Bueno, como les decía, hoy voy a compartir con ustedes algo de la clínica diaria, que es una patología absolutamente frecuente y común. Algunas veces puede llegar a nuestras consultas como una consulta de etología, otras veces puede llegar como una consulta de dermatología. Básicamente, esto no se pasa aquí. A ver, ok. Hoy les voy a hablar sobre un simple caso de dermatitis acral por lamido, pero este caso fue particularmente bizarro y un poco complicado. Antes de hablar del caso clínico per se, pues vamos a hacer una pequeña revisión de la patología en sí, de la dermatitis acral por lamido. La dermatitis acral por lamido es una afección de piel que se caracteriza por un lamido y mordisqueo excesivo en una zona del cuerpo en el cual el animal llega a lastimarse y a lesionarse. Esas lesiones pueden empezar simplemente con la pérdida de pelo e inflamación y después continúan la formación de una placa roja y que progresivamente, si el animal persiste, llega a lastimarse, a ulcerársela y en algunas oportunidades a infectarse. Generalmente las zonas afectadas son las zonas del carpo, en el caso de los miembros anteriores, y la zona del tobillo o tarso, en el caso de los miembros posteriores. El término dermatitis acral por lamido lleva su nombre porque la palabra o el término acral significa extremidades, es decir, que es una dermatitis en las extremidades. Con ello, quiere decir que no solamente está referido a la zona del carpo y tarso, también puede estar en la zona de los espacios interdigitales, en la superficie dorsal de los metacarpos y tarsos, en fin. ¿Cuáles son las causas de la dermatitis acral por lamido? Existen dos grandes vertientes en su clasificación. Están las causas psicogénicas, que son las más comunes, están subrepresentadas. Más del 80% de los casos son causas psicogénicas, y están las causas no psicogénicas. Dentro de las causas psicogénicas
podemos encontrar el aburrimiento, el estrés, pero con mucha mayor frecuencia tenemos la ansiedad por separación. Ese típico perrito que apenas el dueño sale de casa ya empieza a lamerse, a lamerse, a lamerse, a lamerse. Y también, en otro tanto, el comportamiento de búsqueda de atención. Un perro mimado, sobreconsentido, que cuando no tiene el 100% de la atención de su dueño, empieza a lamerse. Y acuérdense que en los comportamientos de búsqueda de atención, el paciente no necesariamente está buscando afecto, busca atención, ya sea vía un regaño, vía comérselo a besos. Y eso es algo que a los propietarios les cuesta mucho entender. Cada vez que yo atiendo el teléfono, entonces el perro empieza a lamerse, o cada vez que estoy con el niño, él empieza a lamerse. Yo lo regaño, pero él sigue. De manera que eso es algo de manejo etológico que más adelante les voy a comentar. Dentro de las causas no psicogénicas, y muchas veces las causas psicogénicas, llegamos al diagnóstico de que la causa es psicogénica cuando hemos excluido todas las causas de las no psicogénicas, a saber, las causas parasitarias, en donde puede estar la sarna sarcóptica o la sarna demodéctica, las dermatitis alérgicas por pulgas, por ectoparásitos, la leishmania por Leishmania infantum. Eso, por supuesto, de acuerdo, dependiendo de la zona geográfica, si hay incidencia o no de leishmaniasis, más tropical y eso. Abajo en Argentina creo que no sé cómo será la incidencia de leishmania. Por supuesto, la predisposición racial, las razas grandes tienen mayor predisposición, como el gran danés, el weimaraner, el mastín napolitano, el mastín español, el pastor alemán, el golden retriever, el labrador retriever y el doberman, entre otros. No son exclusivamente estas razas, pero digamos que son las más predispuestas. Pueden suceder por dolor, ya sea por problemas osteoartríticos en las zonas del carpo o tarso, por traumatismos o injurias directas en estas zonas anatómicas, o por cuerpos extraños también en estas zonas anatómicas. Problemas neuromusculares, cuando hay inflamación de los nervios debajo de esas zonas anatómicas, lo cual induce una alodinia, el animalito, para buscar un consuelo a esa molestia y dolor, pues empieza a lamerse. Cáncer, donde el cáncer de piel es más común, no es imposible, pero sí poco probable, los cánceres del cartílago articular o cáncer de hueso. Inducen dolor, molestia y por ende el amido. Las infecciones bacterianas o fúngicas, si hay piodermas, son pacientes alérgicos que desarrollan piodermas secundarios, pues podría ser también una causa de la dermatitis, y los problemas alérgicos de base, donde tenemos la dermatitis atópica o la dermatitis alérgica por pulgas, o la dermatitis por intolerancia alimentaria, alergia alimentaria. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Bueno, parte de lo comentado anteriormente, el diagnóstico llegamos por exclusión, por el sistema de diagnóstico orientado a problemas. Es importante la historia, los signos clínicos y el patrón de ubicación de las lesiones nos dan una buena pauta y nos dan una orientación muy clara de cuál podría ser el problema. En la historia es muy importante hacer énfasis en la anamnesis. Hay que hacer una especie de labor detectivesca ya cuando tengamos el presuntivo de que podría tratarse de una dermatitis acral por amido. Es muy importante tratar de dar con el tino de qué es lo que la puede estar detonando. Como les dije, las más comunes: aburrimiento, estrés, ansiedad por separación, o comportamientos de búsqueda de atención. Para saber si psicogénica o no psicogénica, por supuesto, tenemos herramientas diagnósticas. El raspado de piel nos va a permitir saber si la causa es sarna sarcóptica o demodéctica. La citología de piel nos da una orientación sobre si hay una infección bacteriana secundaria, una infección fúngica, si el infiltrado es neutrofílico o si por el contrario es eosinofílico, si hay células con criterios de malignidad, lo cual nos orientaría a un cáncer de piel. Y la histopatología, que esa sí nos puede decir mucha más información. Y sobre todo en la confirmación de que pudiera haber o no un proceso neoplásico como causa base de la dermatitis acral. El tratamiento, por supuesto, lo tenemos que tener orientado a la causa. Y ahí es donde vamos a sacar nuestro espíritu detectivesco. Porque si no identificamos la causa que está originando esa dermatitis,
pues nos vamos a dar, no podemos estar dando palos de tísico, probablemente induzcamos a frustración en el propietario por el intento de múltiples y múltiples tratamientos sin éxito, frustración de, por supuesto, uno como clínico, pues por no lograr proveer salud a nuestro paciente. Muy importante, como lo mencioné, diferenciar si es no psicogénico o psicogénico. En todas, ya sea una u otra, el collar isabelino es indispensable. Tenemos que evitar ese roce mecánico, cualquiera sea su causa, porque si no vamos a tener el predominio del círculo vicioso del dolor y la molestia y la inflamación. La antibioterapia en el caso que se justifique, si hay una infección bacteriana secundaria, lo mismo para la terapia antifúngica, curas locales, dependiendo de la extensión de la lesión, analgesias, si hubiese dolor presente en el miembro, los esteroides para los casos de las alergias de base, cambios de dieta si sospecháramos que la condición está referida a una alergia alimentaria, tratamientos ectoparasiticidas, si fuera la causa sarna sarcóptica demodéctica o dermatitis alérgica por pulgas, ansiolíticos, en donde generalmente los antidepresivos tricíclicos son los que más se tienden a utilizar en medicina veterinaria. Y aquí hago un inciso y una pequeña pausa. Muchas veces el propietario nos lleva o nos acorrala a la posibilidad de darle una pastilla mágica al perro que le cure su condición. Acuérdense muy bien que en el caso de los antidepresivos tricíclicos, donde la clomipramina y la fluoxetina son los que más se utilizan en veterinaria, ellos actúan por reboce, por saturación. Generalmente empezamos a ver las bondades de sus efectos en 15 días de iniciado el tratamiento. Y el uso de estos psicofármacos son solamente parte del manejo integral del problema. Bajo ningún respecto es la pastillita mágica. Bajo ningún respecto va a solucionar el problema de base. Es parte complementaria. Y eso tenemos que ser muy honestos y hacérselo entender bien a los propietarios. Porque, nuevamente, podemos caer en frustración de nuestro lado como clínicos y del lado del propietario por ver que persiste el problema. No todos los pacientes con dermatitis acral por lamido son pacientes candidatos a recibir este tipo de drogas. Y también, por supuesto, hay que sopesar los costos de las mismas. Tienden, por lo menos aquí en Venezuela, mi país, no solo son muy, muy difíciles de conseguir, sino que también son costosas. Entonces, todo eso hay que manejarlo antes de salir o querer salir por el atajo de los psicofármacos. Las terapias conductuales, eso definitivamente sí, es parte de la estrategia. Por supuesto, estamos hablando de las causas psicogénicas, cuando realmente la causa de la dermatitis es psicogénica, los ejercicios, la modificación de los comportamientos, la modificación de las rutinas, tratar de retar lo que indujo ese comportamiento de ansiedad en la mascota, es el deber ser, porque si no, no importa lo que hagamos sobre esa piel, si no actuamos sobre esa cabeza y sobre ese corazón, no vamos a lograr hacer nunca nada. La cirugía y la quimioterapia son en aquellos casos donde el origen sea neoplásico. Bueno, nuestro caso clínico se trata de Zucca canino hembra mestizo de pastor alemán de 7 años de edad. Zucca llega a la clínica referida por otro colega. Zucca no vivía en nuestra ciudad capital, Caracas, sino viene del interior del país. Viene exclusivamente, por lo menos en las primeras de cambio, vino exclusivamente referida para hacerse una biopsia de piel. Por supuesto, como era un paciente paracaidista y ciñéndonos a los protocolos que estoy seguro todos hacen en casa, teníamos que hacer, como iba a ser un paciente sometido a anestesia y a sedación, pues todos los exámenes y toda la anamnesis de rigor. Ellos reportan que inicialmente Zucca empezó con una lesión muy pequeña. La lesión inicial es la que ven allí en la gráfica, esta que está aquí, una pequeña área eritematosa alopésica en uno de los lados de los dígitos del miembro posterior izquierdo. Y a pesar de los tratamientos y curas locales que después escalaron a antibioticoterapias y luego cambios en los antibióticos,
porque la lesión fue progresando. Más adelante les voy a mostrar las imágenes de cómo esta simple lesión cabalgando, y para el momento en que llega a la clínica, llega en un estado definitivamente mucho más avanzado que eso. Dicen que tiene una evolución de 3 meses, la condición corporal de la paciente era bastante delgada, más o menos un 3,5/9, sumamente nerviosa, un animal bastante indócil, no por agresión, sino de esos que brincan de la mesa, se babean, tienen cialorrea, relajan esfínteres, muy difícil de manejar. Por eso, ya inicialmente, y a pesar de que venía referida exclusivamente para una toma de biopsia, pues ya nos da algunos indicios de que, con toda la historia que nos contaron de los cambios de antibióticos, y con algo fundamental que nos refirieron, y es que su dueña, por supuesto era una perrita que solía ser muy consentida, su dueña se había expatriado, se había ido con este proceso de diáspora producto de la situación que lamentablemente está sufriendo Venezuela, se había ido del país, y que casualmente poco tiempo después empezó su problema de darse en la patica. Inicialmente, también el colega que lo refería sospechaba de que podía ser un granuloma cuerpo extraño. Como inicialmente solo íbamos a hacer una biopsia, ya el colega que nos refirió el caso había hecho unos laboratorios previos, cuyos hallazgos de relevancia eran simplemente una leve leucocitosis, probablemente por el proceso inflamatorio e infeccioso, una modesta anemia, básicamente por el estado de ansiedad. Son pacientes que tienden a no comer bien, están ocupados lamiéndose más que comiendo, y un aumento muy sutil de la AST. Esta es la presentación de la herida. Realmente no es como aparece en la gráfica como nos llegó. Como venía solo y puntualmente a hacerse una biopsia, yo no tuve la precaución, y nadie del equipo tuvo la precaución de tomarle una foto. Pero cuando llegó a nuestra clínica, llegó con una lesión mucho más extensa que la que aparece aquí. Había incluso exposición de los tendones extensores de los dígitos. Era bastante más abierta, cubría un área, voy a tratar de hacerlo aquí con el cursor, más o menos toda esta área estaba involucrada, y en esta parte de acá había exposición de los tendones extensores. Eso es lo que nos llega inicialmente, y nos llega aquel desastre. Ellos reportan que llegó a ese nivel porque primero estaba así, y a partir de esta lesión, porque esta foto nos la obsequió quienes cuidaban a la mascota, nos dijo que estando así le cayeron unos gusanos, y que por eso estaba tan terrible como nos llegó a nosotros a la clínica. De manera que nosotros nos planteamos cómo diferenciar quizás un granuloma de cuerpo extraño, una dermatitis acral por ramido, que ya nos estaba haciendo mucho ruido como diferencial, pioderma profundo, un carcinoma de células escamosas, una micosis, y engaño. Engaño básicamente porque la anamnesis fue muy difícil de conseguir. Habían, ¿sabes? Como un dejo de culpabilidad de las personas que estaban a cargo de ella. Entonces, ¿sabes? Nos levantó a nosotros suspicacia sobre si realmente había sido descuido, y que lo trajeron simplemente por una gusanera que se complicó, y que todo lo demás no era cierto. Sin embargo, el comportamiento tan nervioso de la perrita definitivamente nos hacía mucho ruido con la posibilidad de que se tratara de una dermatitis acral por ramido. Conversando con el médico referente, él prácticamente, cuando le planteamos estas posibilidades, dijo, colega, prefiero que ustedes manejen el caso, y así lo hicimos. Tuvimos que sedar y posteriormente anestesiar a Azúcar. Le tomamos rayos X 2 vistas del tarso para poder descartar las posibilidades de osteoartrosis o de cualquier proceso neoplásico, o algún cuerpo extraño en tejido blando que pudiera estar ocasionando esto. No hubo nada, salvo un aumento de la radiodensidad en los tejidos blandos, por supuesto, con esa tremenda inflamación que tenía, pero nada contundente. Hicimos un raspado para excluir la posibilidad de sarna sarcóptica y de hemodéctica. No fue negativo, no hallamos nada. En la citología, pues básicamente lo que encontramos fue un abundante infiltrado neutrofílico con presencia de estafilococos. Más nada a partir de allí. Y ciertamente tomamos las muestras para histopatología. Sin embargo, el
colegas que nos prestan este servicio pueden demorar entre 2 y 3 semanas, de manera que nos encontramos con la premisa de tener una gran herida en un paciente muy nervioso, con la presunción todavía hasta ese momento de que fuese una dermatitis acral por la amido. Pasadas casi 3 semanas, nos llega la biopsia. En la biopsia nos reportan una dermatitis acantósica, piogranulomatosa, con hiperkeratosis, paraqueratósica, adenitis, foliculitis y tejido de granulación. En las observaciones que hace el patólogo nos dice que ese tipo de lesiones y de hallazgos histopatológicos son compatibles con una neurodermatitis tipo dermatitis acral por amido. Entonces se confirma nuestra sospecha. Y bueno, ya por lo menos teníamos un diagnóstico firme y definitivo. Sin embargo, como les había comentado, la histopatología tardó casi 3 semanas en llegar y había que hacer algo con una herida tan extensa. De manera que nosotros iniciamos un tratamiento médico-quirúrgico, establecimos antibiótico-terapia con cefadroxilo, cápsulas de 500, una cada 12 horas por 25 días, meloxicam, a razón de 0,1 miligramos kilos por 10 días, pentoxifilina para mejorar la microcirculación, la collar isabelino, norma clave en un problema de dermatitis acral por amido, cualquiera sea la causa, psicogénica o no psicogénica. Ya ante la sospecha y aunque no teníamos los hallazgos de histopatología, habíamos sugerido cambios en las rutinas de la perrita, que aumentaran la actividad física, que la sacaran a pasear más, que la acompañaran más, porque ella se convirtió en una perrita de patio. La cura local, que más adelante les daré detalles de la misma, empezamos con cada 24 horas, luego cada 48 horas y posteriormente cada 72. Hicimos una cura húmeda de la herida. Y claro, ya consolidándose un poco más la anamnesis y con la sospecha de que era dermatitis acral por amido, sugeríamos que pues, la propietaria se lo llevara al país donde se fue, pues, porque viera la manera de poder llevarse a la pobre perrita que estaba sufriendo por su falta. Recuerden que así nos llegó, o más o menos así nos llegó la patica de Zucca. Cualquiera fuera la causa de que haya producido este tipo de lesión, nosotros como clínicos teníamos que manejar una herida de estas características. ¿Qué características para ustedes tiene esta herida? ¿Cómo clasificarían ustedes esta herida? Bueno, por el tipo de traumatismo, es por traumatismo indirecto, es decir, no fue por un agente físico, químico o una injuria directa que se lo hizo. Por el nivel de contaminación era una sucia infectada. Recuérdense que tenemos otras clasificaciones, herida limpia, que desde la injuria no han pasado más de 6 horas. La herida limpia contaminada, en la cual ya pasaba entre 6 y 12 horas, las heridas contaminadas, donde ha pasado más de 12 horas, y las sucias infectadas, donde hay más de 12 horas, y contaminación con detritus y con elementos medioambientales dentro de la herida. Por su solución de continuidad, era una herida abierta, no había coaptación de los bordes. Por su complejidad, era una herida compleja, ya que había exposición incluso de los tendones extensores. Por su etiología era abrasiva y lacerante, por la cicatrización, por el tipo de cicatrización con el cual se iba a lograr, era una herida abierta, era imposible coaptar los bordes, no había manera de hacer síntesis de la misma, y por su presentación, una herida abrasiva. Entonces, hay que considerar que sobre el manejo de las heridas, que la gravedad de una herida depende de la extensión, profundidad de la misma, de los órganos comprometidos, en este caso no habían órganos, pero sí tendones afectados, del área anatómica donde está, del grado de limpieza, está súper contaminada y ya está saliendo de una miasis, y de la presencia o no de cuerpos extraños hemorrágicos. ¿Qué hicimos nosotros con Zucca ese día de la toma de biopsia? Bueno, hicimos un rasurado perilesional y un lavado profuso con solución salina temperada. Aquí en este segundo punto del lavado con solución salina, quiero enfatizarles algo. Cuando nosotros tenemos un tipo de herida de esa índole,
generalmente pues tendemos a utilizar yodopovidona, agua oxigenada, clorhexidina y una cantidad de cosas. Usted una herida, en una fase inicial le puede poner hasta solución de Dunkin, que es a base de hipoclorito de sodio. Pueden hacer lo que en verdad quieran para disminuir el grado de contaminación de la misma. El tema con una herida con estas características, y por eso que me permití clasificarla, es que va a ser una herida crónica. Y en la herida crónica es muy importante que vamos a utilizar en todas las curas que van a seguir. Si nosotros, por ejemplo, utilizamos yodopovidona todos los días, aparte de ser citotóxica, la yodopovidona se inactiva con medio orgánico. La clorhexidina, dependiendo de la dilución, puede llegar a ser citotóxica, aunque sí tiene un efecto residual más largo y no se inactiva con la materia orgánica. El agua oxigenada puede hacer daño a repetición por su toxicidad. Y la solución salina, al igual que el Ringen lactato o el agua simple, pueden ser buenas alternativas. El tema del agua simple es que es hipotónica y no es lo más conveniente. La solución salina es muy importante, cualquiera sea el medio físico, el medio de lavado, ya sea solución salina, Ringer o agua, que esté temperada. Y eso es muy importante en una herida de estas características, heridas crónicas, porque cuando utilizamos las soluciones a temperatura ambiente, hay inhibición mitótica. ¿Eso qué quiere decir? Que se inhibe la mitosis, es decir, la multiplicación celular, que es lo que necesitamos en la reparación de una herida, se inhibe de 4 a 6 horas. Eso quiere decir que si usted va a hacer un manejo crónico de una herida, usted va a perder un día de cicatrización por cada 4 días que esté curando. ¿Okay? Entonces tengan eso muy, muy, muy en consideración. Si van a hacer lavado de herida, que sea con soluciones temperadas. ¿Okay? La colocación de azúcar, nosotros nos decimos por el azúcar, aunque me hubiese encantado en ese caso utilizar esos parches de polipropileno, que son magníficos, pero con la situación que tenemos en nuestro país, pues había que arroparse hasta donde podíamos, que por supuesto estos propietarios, que eran cuidadores, no eran ni siquiera los propietarios, pues tenían algunas restricciones económicas. La colocación de azúcar tiene una gran ventaja como bacteriostático, además que estimula la neovascularización por gradientes de densidad que plantea localmente. Eso lo utilizamos como capa primaria. En la capa secundaria utilizamos una gasa vaselinada, que realmente no era vaselina, sino era producto comercial, no sé si lo tienen en sus países, que se llama Forderm, que hace antibióticos con penicilina. Y como capa terciaria, estas vendas autoadhesivas Coban. Inicialmente, como ya les había comentado, empezamos con cambios cada 24 horas durante 3 días, después distanciamos a cada 48 horas y luego cada 72 horas. Este es el producto de ese esfuerzo que no fue sencillo. Zucca se hizo experta en quitarse todo. Los cuidadores de la perra, que vuelvo y repito, no eran sus dueños, estaban cuidando, estaban un poco obstinados de la situación. Sin embargo, después de casi un mes logramos este lecho de granulación y ya entonces nos planteamos, o no nos planteamos, sino que los mismos cuidadores nos dijeron si no había una manera más rápida de lograr una cicatrización de esa herida, que eso se les había hecho eterno. Pero para cualquier herida, y más una herida de esta índole, uno tiene que ver el contexto en el cual se ha producido y el tipo de paciente que la padece. Recordemos que Zucca era una mascota bajo supervisión de terceros, no era de su propietario directo. Que de ser una niña linda y consentida que dormía en cama con su mamá, pasó a ser una perra de patio, cosa que para mí fue el detonante fundamental de la dermatitis acral por lamido. En la lesión inicial había exposición de tendones, de manera que había que esperar que se formara un lecho de granulación. No hay manera de poder hacer nada si usted no tiene un buen lecho de granulación. Luego, no podíamos corregir la causa detonante, que era la ausencia de su propietario. Ella se hizo, y con todas las curas, una experta en quitarse los collares isabelinos. Yo lamentablemente no tengo fotos de las cosas que hubo que hacer en el collar isabelino para que ella no se lo quitara.
y de la extensión del mismo. Era bastante, o sea, hicimos lo que nosotros denominamos aquí ingeniería criolla. Sin embargo, a pesar de que los cuidadores hacían sus curas, pues tenía poca observación y no tienen el compromiso, pues porque no es su mascota. Y todavía nos faltaban 3 semanas para el arribo de la propietaria. Sin embargo, conversamos con las personas que estaban a cargo y les dijimos que estas eran las posibilidades, ¿no? Un colgajo en bolsa o en saco. Sin embargo, como hay que individualizar los procesos, el manejo clínico a cada paciente, Zucca era una paciente de talla grande, si mal no recuerdo pesaba 25 o 27 kilos. Estas técnicas de colgajo en bolsa tienden a ser exitosas en pacientes de talla pequeña, sobre todo menores de 10 kilogramos. Requiere de un paciente tranquilo, requieren de reposo, requieren de tiempo, porque acuérdense que este tipo de técnicas se hace en 2 actos quirúrgicos, lo cual también conlleva hacer consideraciones económicas del procedimiento. Básicamente consiste en el lecho receptor, hacerle una bolsa a uno de los lados del costado. Eso se deja más o menos unas 3 semanas o un mes hasta que veamos que hay una muy buena neovascularización. Finalmente se corta y se hace síntesis de tejido. Zucca, si era experta quitándose collares isabelinos, siendo paciente mayor de 10 kilos y con los antecedentes de su causa base, que era una dermatitis acral por lamido, por ansiedad, evidentemente no era candidata a este tipo de procedimiento. El injerto cutáneo o en malla, que bueno, para una extensión tan grande desde el punto de vista estrictamente quirúrgico, pudo haber sido una opción en ella. Sin embargo, los injertos cutáneos en malla, para aquellos que lo han hecho, saben lo complejos que son, saben que el tejido donante hay que prepararlo muy bien y quitarle toda la hipodermis, porque si queda algo de eso, las posibilidades de necrosis son bastante altas. Y una de las complicaciones más frecuentes que tienen estos injertos en malla es que hay que ser sumamente cuidadosos con los vendajes compresivos que se hagan, porque la inmensa mayoría de ellos tiende a haber necrosis por compresión. Además que los injertos se fijan muy sutilmente y en una paciente de la talla de Zucca, con el comportamiento de Zucca, que estaba en un patio, evidentemente no era candidateable a esto. Por lo tanto, eso se explicó. Luego tenemos los colgajos pediculados tubulados, que quizás yo como cirujano hubiese sido, creo que la opción para ella si me hubiese puesto a manejarlo y si no fuera el caso de Zucca, ¿no? Los colgajos pediculares tienen la gran ventaja de que de una vez al tejido donador le damos aporte vascular, lo cual minimiza las posibilidades de necrosis. Y en la zona anatómica donde estaba la lesión, pues teníamos la safena interna como aporte vascular y desde el punto de vista técnico era realizable, pero nuevamente tratar de hacer algo de esa complejidad en un paciente como Zucca definitivamente no era la opción. De manera que nos decidimos en continuar con las curas húmedas. ¿Okay? ¿Por qué? Porque en un paciente como Zucca las curas húmedas pues, tienen múltiples ventajas. Evitan la desecación del tejido viable, estimulan la reepitelización y la granulación, minimizan la formación de costra, permite que el exudado aporte nutrientes, permite la autólisis, que es el proceso natural de remodelación de una herida, previene la inactivación de las células necesarias para la reparación y reducen el dolor. Por eso nosotros nos permitimos seguir el caso de Zucca con el tipo de cura húmeda. Esta es la evolución de Zucca, más o menos a los 2 meses de iniciado el tratamiento. Ya había habido una contracción de la herida de forma importante, había reepitelización. Acuérdense que la reepitelización no ocurre hasta que no existe un buen lecho de granulación. Y con el éxito que veíamos y también por la llegada de la propietaria, que eso fue la píldora mágica, eso fue realmente algo increíble. O sea,
de quitarse el collar todos los días, de tener que luchar con ella, bueno, de verdad una verdadera novela. Apenas llegó la propietaria, se acabó todo. Ni collar isabelino había que ponerle. Una cosa realmente impresionante. Ella dejó de pensar en pata apenas vio a su dueña. Esta es la evolución. Esta fue una foto tomada hace unos días, el 26 de julio. Ya teníamos casi 3 meses de iniciado tratamiento. Y bueno, vamos a seguir con la misma conducta médica. Zucca está muy bien, Zucca está feliz, Zucca ha ganado peso, ya está más o menos en una condición corporal de 5,5, 6 sobre 9. Ya creo que está sobre los 32 kilos. No se ha tocado más la pata, va de verdad muy bien. Fíjense ustedes que esta fue cortesía de la propietaria y de los cuidadores. Como les dije, yo no tuve la precaución al momento de llegar a consulta de tomarle fotos, porque pensé que iba a ser solo una biopsia. El Zucca empezó con la foto, como ya les había, perdón. Zucca había empezado con una pequeña lesión, una muy pequeña lesión. Y es importante porque por un mal manejo clínico y diagnóstico, Zucca fue evolucionando a esto, y este tipo de aspecto quizás fue lo que al colega que nos lo refirió, pues pudo haber pensado tal vez en un tumor o en un granuloma cuerpo extraño, y, y quizás se enfrascó solamente en ese diagnóstico diferencial, no identificando la causa base. Así evolucionó en términos de tiempo. Ya para cuando llegó a nosotros, él estaba, lo más parecido era esto, pero un poco más grande. Y bueno, ya con las curas húmedas logramos este lecho de granulación, y a partir del mismo entonces la reepitelización del tejido. Generalmente cuando hay reepitelizaciones de este tipo puede haber algún compromiso del retorno linfático del miembro, pero no ha sido el caso de Zucca. Está muy bien, no hay claudicación, aparentemente no hay dolor, todo ha estado muy bien. Ya terminando y como conclusiones, la dermatitis acral por lamido, aunque es un simple problema de piel, puede tener varias aristas que la puedan hacer bastante complicada, sobre todo cuando no identificamos la causa base y sobre todo cuando la misma es psicogénica. Hay que hacer particular esfuerzo en la anamnesis, hay que saber preguntar para poder identificar esas causas. Hay que corregir asertivamente la causa, porque si no, tratando la piel y no tratando la cabeza y el corazón de esa mascota, no vamos a hacer nada. A pesar de que todas las heridas tienen un manejo o comunes denominadores en su manejo, el rasurado, el lavado, la prevención de la infección secundaria, etcétera, hay que individualizar ese manejo para cada caso. No todo aplica para todos los pacientes. Y de esa individualización y de ese criterio depende el éxito o no de la cicatrización. En el caso de Zucca, por todas las variantes que ya les había nombrado, nosotros escogimos un camino largo y tortuoso, pero definitivamente exitoso, que fue el de las curas húmedas. Y básicamente porque, como es el caso de Zucca, demostró que para cicatrizaciones por segunda intención o por tercera intención son definitivamente la mejor opción. Bueno, hasta aquí, esto es lo que quería compartir con ustedes. Estoy abierto a todas las preguntas. Sé que ya han hecho algunas, pero los hombres podemos hacer una cosa a la vez. No podía ver chat y responder, pero ya ahora, con muchísimo gusto, puedo responder cualquier pregunta que tengan a bien hacerme. Utilicé sulfadiacina de plata en la medida en que se fue consiguiendo, y en los otros casos utilicé el Forderm, dependiendo de la disponibilidad de medicamentos. Es muy importante no caer en la tentación de colocar cremas o pomadas que tengan esteroides. Acuérdense que el esteroide va a inhibir, puede favorecer cuando vienen solos, pues, las infecciones bacterianas, y además retardan el proceso de cicatrización. Pero en el caso de ella, utilizamos primero como capa primaria. El manejo del azúcar fue en el periodo inicial. Creo que estuvimos con el tema del azúcar una semana, si acaso, no estuvimos más que eso. De ahí en adelante seguimos con gasas con esta pomada de sulfadiacina de plata,
o de Florderen en su defecto. Luego en la capa secundaria un refuerzo con gasas y la tercera con vendas Coban. Y siempre, cada vez que se hacía el cambio de la cura, por supuesto, y de verdad que me sentiría muy feliz con que eso les quede de esta charla, hacer los lavados con solución temperada. Parece una tontería, pero en verdad que en las heridas crónicas hace una diferencia en la velocidad de cicatrización. ¿Qué opina de los parches de parafina y los de sauna que no funcionan muy bien? La recuperación ha sido rápida. No los he utilizado, la verdad es que no tengo experiencia con eso. Sí he utilizado, por ejemplo, las mallas que tienen algilato de calcio para las heridas que tienen muchísimo exudado. He utilizado los parches de polipropileno, que funcionan muy bien porque tienen una moderada capacidad de absorción, protegen, es como una costra sintética, ¿no? Se pueden cortar y uno puede hacerlas a la medida del defecto que queramos cubrir. A 37 grados centígrados, a 37, 39 grados centígrados, la solución salina, porque lo que quieres es imitar la temperatura corporal de manera de no hacer un shock térmico en las células que están cicatrizando, en esas capas que están expuestas, y no habiendo shock térmico no se produce una inhibición mitótica. En términos sencillos, una bolsa de 500 cc de solución salina, unos 40 minutos en el microondas, obtienes una buena temperatura casi perfecta. Sí, la solución con hipocloroso son las soluciones de Dunkin. Las soluciones de Dunkin tienen una gran capacidad antiséptica, pero eso es en caso de incendio ropa al vidrio. Si tienes clorhexidina, pues tantísimo mejor. Además que si no haces bien la dilución, que si mal no recuerdo es al 0,1%, habría que revisarlo, pero estoy casi seguro de que es así, puedes generar por efecto del cloro citotoxicidad, de manera que eso lo tienes que hacer con cuidado. Los americanos tienen un adagio para el manejo de las heridas, que es que la solución para la polución es la dilución. Entonces, lavar, tiene mucho más beneficios que ponernos a hacer un mezclotote de sustancias antisépticas tipo yodopovidona con violeta de genciana, con clorhexidina, etcétera, etcétera. Realmente para eso hacemos si hay una infección importante, es preferible enfatizar el lavado y complementar con antibiótico-terapia sistémica. Entonces, ¿se manejó alguna terapia de ejercicio? Sí, por supuesto, lo había hecho la mención al principio. Al principio, como venía solamente para una biopsia, después fue que nos pasaron el testigo por completo, pero había ya la presunción diagnóstica, nos hacía bastante ruido la posibilidad de que se tratara una dermatitis acral por lamido. Se le indicó desde el día 1 que le dedicaran más tiempo, que le extendieran el régimen de paseos, que compartieran un poco más, que si le habían hecho algún cambio en la marca del alimento concentrado que comía, volvieran al alimento anterior, que si le van a dejar sola, que le dejaran música o un televisor prendido, que si la propietaria desde afuera podía enviarle una ropa con olor, una ropa sudada, de manera de darle una señal química de que la propietaria estaba allí. Todos esos ensayos se implementaron en Zúcar. La miel, maravillosa. La miel, maravillosa. Eso lo puedes utilizar el azúcar o puedes utilizar la miel. Además que la miel contiene inhibina, que es un antibiótico natural. Es una tremenda opción. Lo que pasa es que la miel tiene el tema de que si colocas miel y encima una gasa, te la va a absorber con mucha facilidad. En ese caso sería preferible colocar la miel, luego estos parches de poliuretano y después la capa secundaria y terciaria. Acupuntura, sí, yo la verdad es que soy 100% homeopático, pero tengo un respeto inmenso por los alópatas. Soy un convencido de que ambos somos el uno para el otro medicinas complementarias, no alternativas, sino complementarias. Y sí, me imagino que habrá algunos puntos para el manejo de la ansiedad en pacientes, pero no estoy familiarizado. Pero no rivaliza y hubiese sido, no lo contemplé como clínico, pero
acuérdense que también tuvimos una limitación con Zucca. No estaba su dueño, esto lo estaban financiando unos cuidadores, había ciertas restricciones de tiempo por parte de los cuidadores, que al final no tenían un compromiso emocional, tenían una responsabilidad sí, pero no un compromiso emocional. Entonces, hacerle las curas, llevarle a un colega para que le hiciera acupuntura, realmente no se me ocurrió, pero claro, claro que lo podemos hacer. Acupuntura para que sí, habría que revisar, pero sí sé, sí está descrito, sí se utiliza y estoy seguro que nos hubiese ayudado. ¿Alguna otra medicina complementaria? Pedro, ¿te refieres medicina complementaria referente al estado emocional de Zucca o al antibióticos? No sé específicamente, cuando me preguntas por una medicina complementaria, ¿a qué te refieres? Como les dije, en el caso de perros con ansiedades de cualquier índole, trastornos de ansiedad, los ansiolíticos tricíclicos o antidepresivos tricíclicos, como la clomipramina y la fluoxetina, son los que tienden a utilizarse. Muchas veces he visto en colegas la tentación de, por ejemplo, incorporar acepromacina para calmar al perro. Bueno, te lo puede utilizar en un proceso puntual, específico y en un corto periodo de tiempo, pero no puede estar dándole acepromacina. Listo. Debo darle alguna otra cosa acá. Déjame ver lo del chat. Eh, Eso es más chatear. Listo. No sé, se me borraron algunas Sí, preguntas, te como el leo, historial. Sí. a ver, las preguntas que habíamos. Eh, Bien, teníamos una que dice, no sé si la has contestado, utilizar algunas plantas como la malva que se ha demostrado que cicatriza hasta en individuos con padecimientos como diabetes tipo 2. Sí, ahí fue justo cuando se Sí. cortó la comunicación. Sí, la verdad es que no conozco la malva como planta. Yo he utilizado sábila, que es la planta donde se obtiene el aloe vera. No sé si en todos los países lo llamen también sábila. Es como una especie de planta xerófila similar al maguey, con una hoja muy gruesa. Eh, Eso pues funciona estupendamente en el manejo de heridas, claro que sí. Uh-huh. Bien. La malva, ni idea, no la conozco. Uh-huh. Bien, después tenemos otra pregunta. No me salen los nombres, así que te pido disculpas si no te los nombro, pero una persona puso, ¿qué opina de las cremas en base a mático o curaciones con agua de mático? No estoy familiarizado con ella. La verdad es que primera vez que escucho eso de agua de mático. Si nos puedes dar o escribir sobre cuál es el principio activo, la verdad es que no, por el nombre no la conozco. Bien, después supongo que será la misma o porque está relacionado. Dice terapia neural o aceites relajantes o fisioterapia. Perdón, ¿vuelve a repetir eso? Terapia neural o aceites relajantes o fisioterapia. Bueno, fíjate tú que en una cicatrización como esta, donde hay retracción importante de la herida, donde puede haber fibrosis por el proceso de repitelización y puede haber incluso limitaciones en el rango de flexión y extensión del miembro, realmente está indicada la fisioterapia. No fue el caso de Zucca, pero dependiendo del área anatómica de una herida, puedes utilizarla, claro que sí. Acuérdate que también los masajes en la zona afectada estimulan la circulación y al estimular la circulación, pues va a haber migración de neutrófilos y de todo lo que queremos
para esa cicatrización. Sí lo puedes utilizar. Bien, después tenemos a Moisés que dice, si tenemos Demodex o Sarcoptes, ¿cómo podríamos complementar, supongo que será tórax, TX, con la terapia húmeda? Bueno, fíjate tú, en el caso del Sarcoptes lo solucionas muy sencillo. Puedes utilizar cualquier ivermectina y la vas a solucionar y la repites aquí en 15 días. Puedes utilizar, yo no me acuerdo si las líneas de Lanner, los Frudalaner y esas cosas tienen efectos contra Sarcoptes, pero el Sarcoptes muere muy sencillo. No vas a tener problema. El Demodex, si no, porque acuérdate que la demodicosis como enfermedad generalmente tiene una tasa de aparición en pacientes menores de 1 año y es una enfermedad que aunque se manifiesta en la piel, es por una carencia inmunológica, es una deficiencia para controlar la población normal del ácaro en la piel. Entonces, en ese caso, al igual que la dermatitis acral por lamido, tienes que identificar qué está distrayendo ese sistema inmunológico que te está perpetuando una demodicosis en piel. Si es un paciente juvenil, pues es edad dependiente. Tú simplemente vas a hacer los baños clásicos que puedes utilizar el Amitraz, desde 250 partes por millón hasta 1000 partes por millón, dependiendo de lo que quieras hacer. Puedes utilizar fipronil, puedes utilizar el Fluralaner como complemento al tratamiento. Pero al final, si es una demodicosis juvenil, es tiempo dependiente. Lo que hacemos es matar los ácaros con las terapias complementarias. Y en el caso de los pacientes adultos con demodicosis, muchas veces hay enfermedades graves de base, sobre todo puede ser la demodicosis es una aparición secundaria a un síndrome paraneoplásico, que es bastante común. Entonces, eso hay que identificarlo porque si no, no haces nada. Lo más importante, y era lo que compartía con ustedes, es identificar la causa del problema. Si no, no hacemos nada. Bien, después Gris dice, me han comentado que la magia del Forden es la urea que contiene. ¿Tiene experiencia sobre algún preparado natural con urea que funcione, ya que en México ya no fabrican el Forden? No, la verdad es que no. No tengo y habría que revisar las concentraciones de urea que se vayan a utilizar, no vayan a ser citotóxicas. Básicamente, las ventajas de el Fordem al tener también petrolatum, que es esa base vaselinada, está en que primero haces una película impermeable hacia la herida como capa primaria. Segundo, que como tiene su composición antibióticos, pues complementas y previenes infecciones bacterianas. O sea, tratas la infección si lo hubiera y si no la previenes con la presencia de esos antibióticos. Y mantiene humedad, retiene humedad, impide la desecación de la herida, que es lo que queremos en todo caso. Por eso se llaman curas húmedas, queremos esa humedad. Bien, después Romy Arata dice, ¿qué función cumple la pentoxifilina, en el tratamiento? Bueno, fíjate tú, eso es controvertido y queda a juicio del facultativo. La pentoxifilina se utiliza con más frecuencia en dermatología porque el mecanismo de acción de la pentoxifilina es suavizar las paredes del glóbulo rojo. Lo hace más flexible al glóbulo rojo. Ese es el mecanismo de acción. Precisamente tú quieres o tú logras un proceso de repitelización y de granulación gracias a la neovascularización que se forma en la herida. Y al tú flexibilizar ese glóbulo rojo, haces que la microcirculación en la herida se haga más eficiente y al mejorar la microcirculación, mejoras la oxigenación, el aporte de nutrientes. Por eso es que la indiqué. Eso es controvertido. Hay personas que no tienen ningún tipo de fe hacia la pentoxifilina, no tiene efectos secundarios de importancia, daño no le va a hacer y yo como clínico sí he notado ventajas en este tipo de heridas que son de largo plazo. Bien, después Moisés dice, preguntaba si hay algún cambio, si hay presencia de Demodex o Sarcoptes. Dice, tuvo un caso que la dermatitis generó problemas bacterianos severos, fístulas en miembros, junto con Demodex. En ese caso, ¿cambia el tratamiento? Claro, porque es lo que les decía. O sea, en la demodicosis tienes que identificar la causa. ¿Qué está generando ese desequilibrio en el sistema inmunológico
que permite la proliferación de un ácaro saprófito como lo es el Demodex. Acuérdense que el Demodex es una sarna no contagiosa. El animal, todos los perros y los gatos tienen Demodex. La demodicosis como patología viene asociada a una incapacidad del sistema inmunológico para controlar la población normal de ese ácaro en la piel. Entonces, ¿qué distrae ese sistema inmunológico que te está produciendo esa proliferación de ácaros en la piel? Mientras no lo descubres, evidentemente tienes que hacer un manejo sintomático del problema. Tienes que matar al ácaro. Para los casos de la pododermatitis asociadas a demodicosis, funcionan esos ungüentos oleosos a base de amitraz con aceite mineral, que te permite instilar localmente el amitraz y con ello matar el ácaro. Pero al igual que la dermatitis actínica, si tú no identificas qué está produciendo ese desequilibrio en el sistema inmunológico, la demodicosis se va a perpetuar. Y con la demodicosis, por supuesto, el pioderma secundario, el pioderma induce más prurito, entonces vas a tener un círculo vicioso asociado al demodex, a la infección bacteriana secundaria, a la saliva que el animal se pone por estarse lamiendo. Entonces, tienes que hacer manejo integral. Pero sí cambiaría a tu pregunta puntual. Sí, yo haría básicamente perilesional, porque el Demodex no va a crecer el proceso de cicatrización, sino va a ser en la piel sana. Haría ungüentos con aceite mineral y amitraje en las soluciones que describe la literatura. Amén de quizás Bravecto, Floralaner, ivermectina, etc. Bien, después, bueno, Pedro José dice si tienen el contenido para enviar el correo. Recuerden que esta charla, como todas las anteriores, se cargan en la página de Veterinarios en Web, en la sección de contenidos libres. Ahí van a encontrar esta charla disponible a partir de mañana, ¿sí? Después, J7 Neo dice, ¿podría repetir el cálculo que mencionó, día de curación por día perdido de cicatrización? Sí, básicamente por shock térmico lo que se produce es una inhibición mitótica, es decir, se paraliza la mitosis en ese proceso de cicatrización durante un periodo de 4 a 6 horas. Es cuestión de que saques por regla de 3, pero básicamente, redondeando números, tú por cada 4 días, si lo llevas al periodo de 6 horas, por cada 4 curas que hagas, no temperando el fluido, vas a perder un día de cicatrización. ¿Ok? Ese es el cálculo. Bien. Después, George dice, ¿se podría añadir flores de Bach al TTO? Claro, perfectamente. Es que fíjense ustedes yo soy muy respetuoso de la medicina homeopática. Pues no la conozco, no la he estudiado, pero de que funciona, funciona. O sea, eso no tengo ninguna duda. No sé cuál flor sería la indicada para este caso, pero evidentemente sí lo puedes incorporar. Bien. Después, no sé, no me sale el nombre, pero dice, el matico también la conocen como pañil. Es muy usada en Chile para curaciones de heridas, ya que mejora la cicatrización. Bueno, ahorita me picó la curiosidad, voy a investigar eso, a ver qué tal. Bien, y dame un segundo más. Dice, Gris dice, en México se usa simpática o Bravecto para terminar con la desmodicosis y con una sola dosis casi siempre es más que suficiente. Bueno, fíjate tú, la única experiencia que yo tenía con el Simparica y con el Bravecto era la literatura. Aquí en Venezuela no habían llegado. Te puedo decir que en Venezuela se está usando hace 2 meses para acá, eh, de forma amplia, porque ya se registró la marca y finalmente se está comercializando. Es una maravilla. La verdad es que he visto unos resultados fabulosos. En lo particular, por el corto tiempo que lo tenemos comercializando, no se me ha presentado la oportunidad de manejarlo para un caso de demodicosis. Pero te digo que como ectoparasiticida en general es una maravilla. Bien, después acá tenemos unas personas que escribieron en preguntas. Bárbara Camila Valenzuela Fernández dice, doctor, ¿qué opina de los parches de parafina? Yo los he usado en la clínica y han funcionado muy, muy bien. La recuperación del tejido ha sido rápida. Bueno, fíjate tú, yo no los he utilizado, pero el principio de la parafina es el mismo que el parche vaselinado con el Forderm.
el principio es el manejo de una cura húmeda. Tú necesitas humedad en esa herida. Mientras le des humedad a una herida que necesita un proceso de granulación y posterior repitelización, lo que pongas te va a ir bien. Desde la parafina, la vaselina, las cremas antibióticas sin esteroides, los parches de polipropileno, todo eso te va a funcionar bien, porque mantienes el ambiente húmedo que tiene todas las bondades que les había dicho en la charla. Pues claro que te va a funcionar. Bien, y acá Moisés acota sí, dice, ¿y parches de ácido fusídico? No los he utilizado, la verdad es que no estoy familiarizado. Tendría que investigar, pero ni siquiera me he tropezado con eso en la literatura. Es cuestión de investigarlo. No sé si ya tú los has utilizado y quisieras compartir sus bondades con nosotros. No sé si tiene un nombre comercial eh, que quieras compartir con nosotros, pero no estoy familiarizado, la verdad. Ahí dice, no, Pedro, es otra pregunta. Sí, ya la estoy viendo. La dermatitis Genial. acral se diferencia de un tumor ¿cómo? Sin hacer biopsia, ¿cómo? Bueno, fíjate tú, ¿qué tipo de patologías de tipo neoplásico puedes tener? Yo había hecho mención en la charla que podías tener neoplasias de piel, como el carcinoma de células escamosas, los hemangiosarcomas, eh, los tumores de melanina, o sea, los melanomas, son cosas que te pueden ocurrir en esas zonas anatómicas. En el caso de ese tipo o por ejemplo, un condroma que tengas en la articulación del carpo o del tarso, un condrosarcoma o un osteosarcoma, cualquiera sea la neoplasia, primero, indefectiblemente va a haber progresión de la misma. Entonces ya eso te va a orientar. En el caso de los tumores de cartílago, ya sean benignos o malignos, va a haber una limitación articular, el rango de flexión y extensión se va a ver disminuido, va a haber dolor a la palpación. Los osteosarcomas son particularmente dolorosos y el motivo de consulta, y como son tan agresivos, el motivo de consulta ni siquiera va a ser una dermatitis acral por lamido. El motivo de consulta va a ser una claudicación de grado 3 o 4. Eso ya te da como clínico una orientación. Si no tienes el acceso a la histopatología, bueno, tú puedes descartar o orientarte abiertamente con unas radiografías que se hizo en el caso de Zucca. En la radiografía, por los cambios de osteólisis que tú vas a ver, puedes descartar o confirmar un osteosarcoma por la proliferación de cartílago articular, que vas a ver un aumento de la radiodensidad en la radiografía, también te vas a orientar, amén que, aunque son poco exfoliativos, podrías hacer una citología, un PAF, una punción por aguja fina. Eso, yo toda masa la pincho. Y también en la citología, si son tumores exfoliativos, por ejemplo, si fuera un tumor de piel, si no logras caracterizar como tal la neoplasia, tú puedes identificar en una citología simple y sencilla que la tiñes con hemacolor, con el DIFQuick o con GIEMSA, con lo que tengas. Criterios de malignidad, vas a ver anisocitosis, anisocariosis, aumento en la mitosis. Ya esos son criterios que te orientan hacia malignidad y como clínico ya tú te orientas, aquí hay un tumor. ¿Cuál? No sé, pero es un tumor. También están los parches de Tegaderm a base de poliuretano, un poco elevado costo. Sí, fíjense ustedes, estamos en América Latina, aunque afortunadamente la medicina veterinaria ha evolucionado a pasos adaptados y que estamos haciendo cada vez más y mejor medicina y espacios como veterinarios en web y estas tertulias y compartir de casos nos permiten mejorar. En Latinoamérica a veces tenemos bastantes limitaciones financieras. Uno de los medios húmedos que tú puedes utilizar perfectamente para una cura de herida es el gel del ultrasonido. Con eso tienes una película húmeda que está libre de patógenos, que para evitar el shock térmico, si vas a utilizar el gel, te sugiero precalentarlo en el microondas para evitar lo mismo que con la solución salina, evitar el shock térmico y la inhibición mitótica. Pero son perfectas opciones.
El parche de Tegaderm, sí, incluso hay unos productos de laboratorios Brown que en esencia son gel de ultrasonido, pero son geles um, quizás con una composición un poco más sofisticada, pero son definitivamente costosos. Y en una herida crónica como esta, tú tienes siempre que plantearte el tema de costos. Claro, en un mundo perfecto, pues bueno, utiliza todos los jugueticos que estén a tu disposición. No sé si tenemos por allí otras preguntas. Maravilloso. El plasma rico en plaquetas funciona muy, muy bien. Yo incluso eh, lo he utilizado sin hacer la activación con el calcio. La ventaja de la activación cuando lo activas con el calcio está en que formas un gel y ese gel te permite hacer una película sobre la lesión que quieras regenerar. Pero el plasma rico en plaquetas funciona muy bien. Tienes un tema del tedio de la preparación del mismo, de la suspensión, y que si son lesiones, como en el caso de Zucca, que muy grandes, que van a tener larga data, pues no puedes estar todo el tiempo extrayéndole sangre, haciéndole preparado. Además que Zucca, que era experta en quitarse el collar isabelino, tú haces toda la vuelta para hacer el plasma rico en plaquetas y en un solo lengüetazo se quita todo. Entonces, por eso hay que individualizarlo. Pero sí funciona muy bien. Bueno, fíjate tú, el tema de la dexametasona, todos los esteroides en general son una bala de plata. El esteroide para mí es Dios en pastilla o en inyección, pero hay que tener un criterio para utilizarlo. El esteroide estaría contraindicado en una lesión como esta, porque ya sea que utilices la dexametasona o prednisona o prednisolona, el tema está en que el esteroide te limita granulación, la migración de fibroblastos a la herida y se va a retrasar la cicatrización. Amén que dependiendo de la dosis que utilices y de la frecuencia, puedes producir inmunosupresión y con esa inmunosupresión favorecer el desarrollo de infecciones bacterianas o fúngicas secundarias. Eh, en el caso, no existen como tal alergias idiopáticas. Lo que existen es falta de diagnóstico. Y, y nuevamente, lo que hay en los problemas de piel, generalmente el clínico, tiene que hacer mucho énfasis en la anamnesis. Tú tienes que preguntar, hacer la misma pregunta 7 veces y de formas diferentes para tratar de dilucidar la verdad. Porque al final el propietario eh, si no sabe, inventa y algunas veces también miente precisamente para tratar de salvar su responsabilidad. De las patologías alérgicas en pequeños animales, las más comunes es la dermatitis alérgica por pulga. La vas a identificar porque el patrón de picazón es generalmente la mitad del cuerpo hacia atrás. Si no ves la pulga, que nunca la vas a ver en un paciente alérgico, vas a ver el excremento de la pulga. Las dermatitis atópicas sí pueden ser un dolor de cabeza, porque en una dermatitis atópica tú llegas al diagnóstico por exclusión. Es decir, cuando ya tú has excluido la alergia a las pulgas como una causa, la alergia alimentaria como una causa, pues definitivamente cuando tienes una respuesta muy buena al esteroide, eso te orienta a la posibilidad de dermatitis atópica. Las alergias alimentarias, tienes que hacer esos test de supresión alimentaria poniendo proteína Nobel, o sea, una proteína que no haya ingerido el paciente durante un periodo no menor de 2 o 3 meses, siendo muy estricto, o puedes pasar a comidas caseras con proteína Nobel. Eh, pero en el reconocimiento de un trastorno alérgico, ser metódico es una norma. O sea, el problema es que no quieres solucionar el problema. Y si quieres solucionar el problema rápido por un periodo limitado, el esteroide, cualquiera que utilices, te va a ir bien. Adelante.
No sé si escribiste Baker o tipo BARF, quizás quisiste decir. Um, si son las dietas BARF, que ahorita están súper en boga, que son comidas naturales, claro que te pueden funcionar. Por supuesto que sí ayudan cuando en verdad hay un problema de alergia alimentaria de base. ¿Qué es lo que sucede con el reconocimiento de las alergias alimentarias, las que son estrictamente alimentarias? Primero, nuevamente, tienes que hacer mucho énfasis en la anamnesis y correlacionar. Acuérdate que un paciente desarrolla una alergia alimentaria no por un cambio brusco de alimentación. Muchas veces los pacientes con alergia alimentaria han estado comiendo el mismo pienso más de 2 años. ¿Ok? Eso es un error de muchos clínicos pensar que la alergia se desarrolla por un cambio brusco y no. El paciente se hace sensible con el tiempo a una comida que siempre ha ingerido. Dependiendo de las zonas geográficas, por ejemplo, aquí en mi país, yo he visto que tienden a sensibilizarse mucho a la proteína del pollo y que cuando tú simplemente utilizas proteína novel como proteína base de cordero o de salmón, o las que son estrictamente de carne de res, ya los pacientes tienden a mejorar bastante. Pero las bondades de un cambio de alimentación, tú las empiezas a disfrutar. Bueno, tú no, el paciente y su dueño, después del segundo mes de haber iniciado el cambio. Y eso generalmente genera ansiedad y desesperación en los propietarios. Y como no ven el efecto rápido, generalmente no hay compromiso, no te creen, no terminan de cumplir. Además que si es un paciente consentido, muchas veces la dueña de la casa entiende que tiene que utilizar ese alimento, pero resulta que el esposo le tira algo porque digamos, un ritual afectuoso con su mascota y siempre te van a mentir, ¿no? Entonces hay hacerle entender muy bien a la gente que todos tienen que estar comprometidos con el cambio de dieta, que debe ser no menos de 3 meses, y después de esos 3 meses tú vuelves a exponer al paciente a la dieta que solía comer. O sea, al reintroducir su alimentación tradicional, hay erupción de piel, eritema, prurito, definitivamente es el alimento y ya tienes diagnóstico firme y definitivo. Otra de las cosas es que los pacientes con alergias alimentarias, las que son exclusivamente alimentarias, el, uh, responden muy pobre a los esteroides. Tú les pones prednisona como parte de tratamiento y tú ves que el prurito no disminuye de forma importante, como sí puede suceder con un paciente atópico o un paciente con dermatitis alérgica de contacto o un paciente con dermatitis alérgica por pulgas. No sé si me expliqué con eso. Perfecto, qué bueno. Y eso, fíjate tú que el, el tema está en que muchas personas se desesperan. Tú, por ejemplo, puedes tener un paciente atópico, ¿ok? Pero en un paciente atópico puedes tener dentro de la condición de atopia, que es una sensibilidad a alergenos medioambientales tipo polen, polvo, ácaros del polvo, ciertas gramíneas, etcétera. Y muchas veces en el paciente atópico hay un prurito estacional. Es decir, hay una época del año que está sin problemas y el otro momento específico del año, por ejemplo, cuando es una floración, se arranca el cuerpo. Pero los pacientes atópicos con bastante frecuencia tienen además un componente alimentario. Entonces hay que hacer un manejo integral en el paciente atópico y siempre, por norma, verificar si hay un componente dentro de su cuadro alérgico alimentario. Y no solamente tienes que explicarle, como dices tú, el tiempo, sino un compromiso, un trabajo en familia, que incluye incluso si tienen empleados en casa, pues explicarle, porque de repente el chofer, porque tiene un ritual afectivo con el perrito, a escondidas tuyas le tira algo y te echa todo el trabajo por la borda, ¿no? Entonces eso hay que explicarlo muy, muy bien. Eso o se hace bien o se vive con el paciente alérgico y ya está, pues. Pero medio hacerlo, la gran ventaja de obtener el compromiso en los cambios de dieta está en que si lo identificas bien, le quitas la picazón y el pioderma al paciente de por vida.
No es que sean particularmente alergenos, ¿ok? Esos son las dermatitis alérgicas de contacto. Y es un problema de susceptibilidad individual, como todos los problemas de alergia. No es que el cloro sea alérgico. El cloro lo que sí te puede ser es un irritante químico dependiendo de las concentraciones en las cuales lo utilices. Eso sí. Pero una cosa es que se te produzca una irritación química por tipo escaldado, tipo quemadura, porque usaste muy concentrado el producto. Y por supuesto, al haber un escaldado, el animalito se va a empezar a lamer con esa saliva llena de bacterias, va a desarrollar un pioderma, muy probablemente un pioderma interdigital, y no tiene nada que ver con que sea alérgico al cloro, es que lo estás utilizando a una concentración que no es. Lo mismo aplica para los desinfectantes, no es que sean eh, muy alergénicos, es que el paciente es sensible. Y la manera de excluirlo es que tú evites la exposición a ese presunto alergeno, ya sea el cloro o el desinfectante, durante un periodo no menor de 15 días. O sea, que limpien la casa solo con agua, pero tiene que haber compromiso. Si durante ese periodo disminuye de forma importante la picazón, entonces definitivamente los tiros van por allí y tienen que cambiar de marca de desinfectante. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Perfecto, muy bien. Bueno, no habiendo más preguntas, nuevamente reitero el placer que fue para mí compartir con ustedes esta noche y nuevamente mi agradecimiento a todo el equipo de Veterinarios en Web por esta invitación. Les deseo a todos muy buenas noches. Eric, muchas gracias a vos por siempre estar predispuesto a acompañarnos, a compartir estos momentos, a compartir tus experiencias, tus conocimientos. Muchas gracias. Muchas No, gracias a los colegas que nos acompañan jueves tras jueves en estas peñas y bueno, a Lucía que nos hace el aguante y a toda la gente de Veterinarios en Web y Purina que nos ceden estos espacios para poder intercambiar. Así que bueno, te mando un fuerte abrazo, Eric. Y igualmente, Walter, un gran abrazo, ¿eh? Y a Lucía un beso especial. Gracias por tu paciencia. muchas gracias a todos. Y si Dios quiere, nos estamos encontrando el próximo jueves. Perfecto. Buenas noches a todos.